Pero también actualidad comercial. Bueno, hemos visto las últimas declaraciones o los últimos mensajes por parte de Donald Trump, especificando cuáles van a ser los aranceles para algunos países como Irak, Myanmar, Laos, y también teníamos este martes el anuncio de aranceles del 200% en productos farmacéuticos y del 50% en el mercado del cobre. Vimos la reacción inmediata también del mercado de Londres y del mercado de Nueva York respecto a este metal. Nos preguntamos también hasta qué punto esto puede suponer un tiro en el pie para una economía, la estadounidense, que depende tanto también de las importaciones de cobre. Mientras tanto, China lanza un mensaje a Estados Unidos que no reavive la tensión comercial y, mientras tanto, un mensaje filtrado por la CNN de que Trump amenazó con bombas a Putin y Xi Jinping, con bombardear, para ser más concretos, a Moscú y Pekín si hacían alguna incursión en Ucrania o en Taiwán. ¿Qué hay de cierto en este audio que por el momento no se ha verificado? Aunque sabemos que el estilo de Donald Trump bien podría encajar en esa misiva. Bien, pues vamos a hablar de todo ello con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Guillermo Santos, socio director de iCapital. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes. A ti, muy buenas. Guillermo, no te escuchamos, pero te vemos. No sé si tienes a lo mejor el micrófono aquí. Ahora sí. Ahora te escuchamos perfectamente. Sí, te escuchamos y te vemos. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, pues vamos a empezar por la clave comercial, luego ya pasamos al aspecto geopolítico. Miguel Ángel, justo en el arranque del programa mencionábamos cuáles pueden ser las implicaciones de imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre. Sabemos que en la próxima década es un metal que se va a utilizar cada vez más. Hay muchas industrias, la automovilística, centros de datos, compañías eléctricas que dependen de este metal. Va a haber un aumento de la demanda en los próximos 10 años, pero la realidad es que en este lapso de tiempo, en esta próxima década, Estados Unidos no tiene la capacidad ni minería, ni de fundición, ni de refinería para conseguir ser autosuficiente. La realidad es que sigue importando este metal. Entonces, claro, nos preguntamos si este supuesto patriotismo del movimiento MAGA, que es el que argumentaría los aranceles, no está siendo en realidad bastante poco patriótico respecto a la economía estadounidense. Yo creo que Trump lo que parte es de una idea equivocada y yo no sé si ya no se la han explicado suficientemente bien o no se la quieren explicar o le tienen miedo de contárselo. Y digo estas cosas en función de lo que cuenta en los libros sobre el primer mandato de Trump, Bob Woodward, ¿no? Uh-huh. Que lo que tenía alrededor era gente que no le decía la verdad, que ante el miedo a determinadas cosas le retiraba papeles, pero que no aceptaba de una manera clara y taxativa opiniones contrarias a lo que él decía. Actuar sobre determinados productos que no tienen, a su vez, productos sustitutivos en Estados Unidos es tirarte un tiro en el pie. Así de claro. Segundo, quien paga todos los aranceles no son los no son los fabricantes, uh-huh. Son los importadores y por lo tanto lo van a transmitir de manera inexorable a los precios finales, es decir, lo van a pagar los ciudadanos. Cuando tú tengas productos sustitutivos, en ese caso sí que puede haber una traslación de la demanda desde el precio más caro el producto del precio más caro al producto del precio más barato. Pero cuando eso no ocurra, y hay muchísimas cosas que no ocurre, y voy a poner dos ejemplos. Tú has hablado del cobre, ese es uno de ellos, pero es que otro son los farmacéuticos. Es decir, hay productos que no tienen sustitutivo norteamericano. Dentro del producto farmacéutico, además, existe una cosa que todo el mundo conocerá como los genéricos. Los genéricos, cuando tú entras en determinados productos críticos que todavía mantienen su patente, no tienen genérico, no existe, porque todavía el fabricante, el descubridor, el desarrollador del producto, todavía tiene la patente viva. Y si ese producto se fabrica fuera, y me da igual que la empresa sea residente americana que no. Ejemplo, Merck es una residente americana, pero una parte de sus anticancerígenos los fabrica en Europa.
Pfizer, que todos la consideramos americana, bueno, pues tiene su sede en Irlanda. Muchísimos productos los fabrica en Europa, entre ellos las vacunas. Sí. Entonces, hacer ese tipo de cosas son unas barbaridades, pero de un calibre brutal, porque dices, bueno, pues llenaré mis bolsillos, los bolsillos del Estado, hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre llegarás a la famosa curva de Laffer, donde llega un momento donde el ingreso no te justifica el incremento de los impuestos. Y yo tengo la sensación de que eso es todo lo que está pasando aquí, con el miedo a que te voy a quitar cuota del mercado, te voy a quitar ingresos, quieres que lleguen a un acuerdo contigo, pero realmente esto es como decían antes, no como que se fastidie mi sargento, pues parece una tontería, ¿no? Bueno, y además en estos momentos, y de hecho esto también lo podemos extraer de algunas de las últimas declaraciones de Scott Bessent, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, parece que la estrategia de Trump es imponer la máxima presión de cara a conseguir negociar según lo que él quiere. Claro, esto también suscita dudas de hasta qué punto la gente se toma en serio o ya han dejado de tomarse en serio estos aranceles, porque sabemos que primero lanza un arancel mucho más agresivo para luego ir rebajándolo. Guillermo, no sé si a lo mejor la expectativa respecto al arancel del cobre del 50%, sabiendo cómo puede damnificar a la economía estadounidense, vuelve a ser también esta misma jugada. Vamos a poner primero la máxima presión, vamos a intentar negociar con un arancel mucho mayor de lo esperado para luego volver a bajarlo. Sí, pero bueno, el caso del cobre es uno más, que replica la línea de actuación / negociación poca, actuación parte cara a la galería. ¿Ves el estilo de Trump en grandísima medida y los vaivenes que esto va tomando? Y fíjate, bueno, esto... Además hay efectos colaterales muy curiosos, como que esto a los metales industriales les está beneficiando bastante, aparte de la subida ayer meteórica del cobre, ¿no? Pero bueno, al final las bolsas, si te fijas, ¿qué está pasando? Pues que hacen más bien oídos sordos, a todo este tema ya, porque como ha habido, ya digo, tantos vaivenes, hoy así está siendo un día, en Europa ha sido un buen día de mercado y está en renta variable, y en Estados Unidos lo está siendo en estos momentos, ¿no? Y lo mismo en el mercado de bonos. Si bien el mercado de bonos sea probablemente el que tiende, como otras variables y otros, digamos, elementos macroeconómicos en este caso el comercio internacional, el mercado de bonos tiende a interpretar con mayor talento, yo creo, este tipo de datos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, porque ya han subido los bonos y alguno con fuerza. Al final los bonos suben porque se esperan tipos más bajos, porque se espera en parte menor crecimiento y porque ese menor crecimiento va a estar desgraciadamente fundado o impulsado por toda esta historia agotadora ya de los aranceles de este tipo, que de verdad, en fin. Pero bueno, es lo que hay que gestionarlo y no tiene más. Y para mí, pues igual que en otras materias, se llegará a un punto medio, a un lugar común, que será negativo para algunos y positivo para otros. Yo lo que tengo clarísimo es que el acuerdo con Europa no va a ser del todo malo para Europa, y el acuerdo con China, que es el enemigo absoluto, de hecho en su día tenía muchos bonos soberanos americanos, muchos treasuries, y ahora de lejos ya no tiene tantos. Entonces es la obsesión verdadera de Trump. Y luego cosas de estas. Ahora se ha salido el cobre. Efectivamente, algunos productos farmacéuticos. Pero ya digo, creo que los mercados hacen oídos sordos y hacen bien haciéndolo.
si bien nos podríamos llevar una sorpresa y de repente llegar el 1 de agosto, que parece que es el nuevo deadline, y de repente comenzar una serie de problemas, pero que efectivamente llevarían peores consecuencias al final, el conjunto de ellos, a Estados Unidos que al resto del mundo, porque al resto del mundo se las arreglaría mejor que un país viviendo en la endogamia como sería Estados Unidos. Bueno, acabas de decir... Perdonadme sí, Miguel. Cosa, Sí, Miguel Ángel, adelante. Vamos a ver, las bolsas, que efectivamente no hacen más que subir, tienen otro driver, y perdón por la expresión, o otro motivador, como se quiere decir, que es mucho más importante que Trump o no Trump. Es sencillamente de que ahora mismo el mercado reconoce que Trump, pues tiene margen un poco de hacer, y están los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, están en sobreexposición. ¿Esto qué significa? Los grandes fondos de inversión solamente se tienen que mover, o todos nos tenemos que mover allí y a esta parte del Atlántico, dentro de unos márgenes que están en nuestros folletos, lo que consideramos infra o sobreexposición, con los nombres que se le quieran dar, ¿no? Y normalmente se mueven entre 70 y 95%. La única manera de bajar del 70 es que tengas salidas de capital, es decir, que lleguen tus inversores y te lo retiren. Y la pregunta es, ¿y por qué lo van a retirar si lo que hay es un exceso de masa monetaria en circulación que no se puede retirar porque el problema de supervisión en la banca mediana y pequeña norteamericana ha sido y es gigantesco? Eso es lo que está sosteniendo los mercados de equity. Pero el problema de los mercados de bonos es que Trump llegó y fue lo primero que dijo spot percent. El objetivo para nosotros durante esta administración, el mandato de esta administración, es bajar el precio del Treasury. Bueno, pues de momento lo único que han hecho es incrementar el coste. Han llegado a pagar hasta 80 puntos básicos más de lo que había al principio, ahora me parece que están en unos 40 puntos básicos, es decir, es una locura, sobre todo porque en la economía americana es un foco de generación de déficit constante. Por lo tanto, la deuda no es más que la suma de los déficits presupuestarios previos. Si tú tienes que refinanciar esa deuda porque no tienes superávit y además tienes que sacar al mercado todo lo que es el cubrirla del déficit, pues apaga y vámonos, cada vez lo tiene más caro. Y esto es el servicio de la deuda, que es una pescadilla que se muerde la cola. Todo va en contra de lo que él dijo, por mucho que quiera transmitir. Otra cosa es que el norteamericano medio y medio un poco más alto no se entere de esto. Bueno, y ante esa enorme deuda, de ahí también que Trump siga presionando a Jerome Powell para que baje los tipos de interés, porque decía que, claro, que si no, pues que cada vez Estados Unidos tiene que poner más. Bueno, sí, eso es lo que ocurre, y el problema es que con los aranceles la incertidumbre, pues entre otras cosas respecto también a la inflación, es lo que también desbarata un poco la tesitura o la proyección a futuro de la Reserva Federal. En fin, entramos en una espiral en la que todo, como siempre, está muy bien conectado. Guillermo mencionaba el 1 de agosto, porque ahora estamos trabajando con una nueva fecha límite. La fecha límite inicial era hoy, 9 de julio, pero a principios de semana pues se nos decía que el 1 de agosto era cuando entrarían en vigor los aranceles de aquellos socios comerciales que no hubieran conseguido negociar antes del 9 de julio con Estados Unidos, y al final la Casa Blanca ha dicho, mira, que no, que directamente se puede negociar hasta el 1 de agosto y a partir de ahí pues los aranceles con todas esas misivas, esas cartas enviadas desde Washington a los respectivos socios comerciales. Bien, de cara al 1 de agosto, te vuelvo a preguntar a ti, Miguel Ángel, ¿qué bazas tiene Europa? ¿Hay algo nuevo con lo que Europa pueda negociar un acuerdo equilibrado a su favor, o hay un peso importante que se decanta hacia un arancel universal del 10%? Bueno, la primera pregunta no es si nos van a poner o no un 10%. La pregunta importante es si va a ser recíproco o no. Porque Trump lo que quiere es que nos lo comamos, mejor dicho, que los exportadores europeos lo tengan. Pero la última, lo último que he escuchado a von der Leyen es que serían recíprocos.
cuidado, como sean recíprocos y este señor lo quiera incrementar, nos va a hacer mucho daño, no nos equivoquemos. Es decir, los aranceles perjudican de una manera sistemática a todo aquel que exporta, lo tengamos muy claro. Pero lo que le va a ocurrir a él es que le va a pasar el efecto contrario. Pero claro, aquí juega otro factor que no le estamos dando ninguna importancia, que es el tipo de cambio. Sí. Nos estábamos moviendo al principio de toda esta historia en 1,10. Llegamos por 1,17. Es decir, que prácticamente nos estamos comiendo el arancel. Quizá la cosa a no ser tan dura para el europeo. Entonces, esto es un enrejado que tiene muchos agujeros y que no los puedes tapar todos, porque no tiene más que dos manos. Y al final, lo que le está pasando a los negociadores, bueno, no sé si a los negociadores, se le está pasando a Trump, es que quiere que el mundo se pliegue a sus pies. Y el mundo se pliega a tus pies cuando tú sacas tu ejército. Si no, si esto es una negociación pacífica y donde lo que tienes son acuerdos comerciales, hoy por hoy no te va bien. Otra cosa es que ya ha dicho Francia, por ejemplo, y también Italia lo está diciendo de otra manera, que nos interesa un mal acuerdo si ese acuerdo es pronto. ¿Por qué? Pues porque, claro, a nadie le interesa que esto se extienda durante buena parte del segundo semestre de este año, porque haría que nuestra economía, sobre todo economías que no van muy allá, como la francesa o la alemana, sufran en exceso. Pero yo sigo pensando que estas piedras se colocan una vez y que luego moverlas es muy complicado, y que es preferible aguantar ahora que estar más tiempo, porque lo que él quiere no se puede llevar a efecto. Él quiere que las empresas se dediquen a fabricar en Estados Unidos. En Estados Unidos solo puede fabricar alguien que ahora mismo fabrica a bajo coste si la robotiza. Y las empresas robotizadas no generan el empleo que Trump quiere. Y menos en la zona de los trabajadores de baja cualificación, como el Rust Belt, que es el que él quiere. Bueno, pues oye, hay veces que toca poner a la gente en su sitio. Efectivamente, además hablábamos de esa contradicción respecto al cinturón de óxido, al Rust Belt, en una ocasión muy reciente. Miguel Ángel, lo comentamos justo contigo. Me llama la atención porque efectivamente la postura de Francia y Reino Unido es la que has señalado. En principio, que si llegamos a un mal acuerdo, que sea cuanto antes para no alargarlo, pero luego hay otras voces que apuntan a que lo que le interesaría a Europa es alargarlo lo máximo posible. Yo no sé si un poco a modo del objetivo de la OTAN del 5%, de ponerlo en 2029, por aquello de ya le tocará a otra administración en el momento de la revisión. Guillermo, yo no sé, pero claro, teniendo en cuenta también la impaciencia de Donald Trump, yo creo que algo que se pueda dilatar de más en el tiempo, al final le acabaría resultando contraproducente al viejo continente. La realidad es también cuál es la expectativa de acuerdo sobre la que podemos trabajar. Ursula von der Leyen ha dicho que un acuerdo profundo es muy complicado. Otra cosa es conseguir un inicio de acuerdo que permita, de cara a los próximos años, seguir trabajando, pero es algo que se puede dilatar mucho en el tiempo y bien lo sabemos por la experiencia del Brexit. Sí, bueno, yo creo que de cara a lo que es Europa, va a ser probablemente lo menos complicado, lo menos violento, ¿no? Con respecto a productos específicos, como estamos hablando, o algunas zonas asiáticas, por supuesto, entre ellas China, ¿no? Hay que pensar que es que si al final, por mucho que suba los aranceles, Estados Unidos no va a lograr sufragar el enorme déficit fiscal de bastante más de 3 billones de dólares en mucho tiempo. Entonces, al final, ¿qué puedes lograr? Pues efectivamente empobrecer tu país, en buena medida a las empresas y en gran medida a los ciudadanos, ¿no? Máxime con efectivamente la depreciación del dólar, que probablemente no haya finalizado.
probablemente, o nos podíamos llevar alguna sorpresa, ¿no? Pero bueno, todo esto se penalizaría, ya digo, la calidad de vida del americano si se aplicara de una manera enloquecida, como aparentemente este hombre, el presidente Trump, pues viene a declarar con total ligereza. ¿Eso va a suceder? Yo creo que no, pero vamos, no y no. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa a Trump es salir en portadas de revistas, desde el Vanity Fair hasta la que quieras más de política seria, o el Forbes, y decir que él está ayudando a que el americano medio sea más feliz. Y se acabó. Ese es el objetivo. Que esté utilizando una herramienta absolutamente equivocada para lograr ese objetivo, sí. Que no se deje asesorar, pues parece que últimamente poco. Que vuelva a una normalidad de negociación, especialmente con sus socios claves, entre otros Europa. Yo estoy convencido que va a ser así, pero porque es que el otro escenario lleva, como digo, a un empobrecimiento de Estados Unidos sin resolver uno de sus problemas principales, que es sufragar el déficit fiscal, ¿no?, que tienen. Entonces, al final, la casa sin barrer, pero en ninguna esquina, vamos a ver, las moratorias son muy fáciles de decir, cuando las medidas que anuncias son absolutamente absurdas, ¿no?, y cuya aplicación comportaría pues lo que estaba comentando hace un momento. Entonces, moratorias, pues estamos en una más y ya se verá. Pero la clave de todo para mí es el ciudadano americano, y el ciudadano americano no va a salir mal parado de este Trump 2.0, a mi juicio, con lo que el resto de países algo sufriremos, el resto de zonas geográficas en lo que respecta al comercio internacional global, pero Estados Unidos no impondrá una dictadura absoluta, porque sin duda sí, el perdedor sería él, y entre otros sería su industria del automóvil, que es fundamental para la economía americana y para la imagen de Donald Trump. Pues nos quedamos con este punto final para la tertulia. Al final nos hemos quedado más bien en charla comercial, pero bueno, también merece la pena detenerse unos instantes en el entorno en el que nos movemos en estos momentos, en esos lares. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente; Guillermo Santos, socio director de iCapital. Como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A ti. Muchas hasta gracias, pronto. adiós, buenas tardes.